Prepárate para escuchar un podcast de historias narrado por Nelson Reu y Tere Reu. Esto es ¿Qué tal, Tere? Existe otra leyenda, la leyenda de Lohengrin, estrechamente relacionada con el Santo Grial, que cuenta lo siguiente. Percival y Condinamor vivieron felices en el castillo del Santo Grial después de su reencuentro en Montsalvac. Cuando sus hijos crecieron y se convirtieron en hombres, el mayor, Cardeis, se encargó de gobernar Belripar, el reino de su madre, mientras que Lohengrin, el menor, permaneció al servicio del Santo Grial. Entonces Lohengrin era ahora el nuevo guardián del Grial, pero en el Grial seguían apareciendo mensajes. En esta historia recordemos que constantemente aparecían algunas letras que indicaban alguna orden que los caballeros siempre cumplían, que nunca desobedecían. Y un día se escuchó el sonido de una campana de plata que hizo reunir a todos los caballeros alrededor del Grial, en la estancia donde se encuentra el Grial, y tenía un mensaje que pedía que decía que Lohengrin había sido escogido para defender los derechos de una persona inocente y que un cisne negro sería el encargado de conducirlo a su destino. Y como nadie había desobedecido nunca una orden del Grial, bueno, Lohengrin entonces debía acudir en esta misión. Así que su padre, que es Percival, lo acompañó al borde de la montaña donde se encontraba el cisne, que lo iba a llevar arrastraba un pequeño bote hasta el lugar donde él cumpliría su misión. Cuando él se va, Percival le dice que, le recuerda ciertas cosas. Le recuerda que no podía decir su nombre ni su origen a nadie, no podía revelárselo a nadie, a menos que alguien se lo preguntara, y que una vez que se haya dado a conocer, tenía que regresarse a custodiar, a proteger el Grial inmediatamente. Y además le dio un cuerno para que lo soplara 3 veces en el momento que llegara a su destino, y también para que lo soplara 3 veces, o para que lo hiciera sonar 3 veces, cuando él deseara regresar, que en ese momento iba a aparecer nuevamente el cisne y lo iba a traer de vuelta a la montaña donde se encuentra el Grial. Antes de que todo esto sucediera, la persona a la que Lohengrin iba a ayudar era una mujer que se llamaba Elsa, que era huérfana, pero tenía muchas riquezas. Era duquesa de Brabante, o sea, pertenecía a la realeza también. Sí, pertenecía a la realeza. Y por lo tanto tenía muchas riquezas, y por sus riquezas muchos hombres intentaron seducirla para que ella se casara con él, pero ella los rechazaba siempre. Pero había uno en específico, un guardia, que se llamaba Federico de Telramund. Su guardián era el más insistente. Pero como sabía que después de mucho tiempo la princesa lo iba a seguir rechazando y que no tenía posibilidad de llegar a ser su esposo y por lo tanto quedarse con sus riquezas, entonces planeó otra estrategia para apoderarse de las riquezas que poseía la duquesa Elsa. Elsa un día se encontraba posando por el bosque y se colocó bajo la sombra de un árbol y se queda dormida. Y cuando se queda dormida empieza a tener un sueño donde un caballero venía a saludarla y le ofrecía una pequeña campana, diciendo que solo tenía que hacerla sonar cuando necesitara ayuda. Pero eso fue soñando. Ella se despierta, sin embargo, y ve que un halcón viene hacia ella y que el halcón trae la campana que ella vio en el sueño. Así que ella la tomó y el halcón, cuando Elsa toma la campana, el halcón se va. Y la trampa que le tiende Federico, su guardián, es que la acusa de enamorarse de un hombre que era inferior en rangos e inferior a ella. Y entonces eso hace que la condenen, y como no hay pruebas para demostrar su inocencia, entonces la encierran en un calabozo, y en ese calabozo ella tenía la campana que había recibido del halcón, la había colocado en su rosario, y ella se encontraba rezando, pidiendo ayuda, porque la manera en que ella iba a ser liberada de esa acusación era a través de un duelo, ya que no encontraban pruebas para acusarla ni para defenderla, entonces a través de un duelo se iba a definir su inocencia. Pero tenía que llegar un hombre que la defendiera, y ninguno se atrevía a luchar contra Federico porque era muy fuerte, y si luchaban contra él probablemente iban a morir. Entonces ella, mientras estaba rezando, sin querer agitaba la campana, y ese sonido de la campana
fue el que escucharon en la copa cuando se reunieron los caballeros alrededor de la copa y recibieron la orden de que tenían que ayudar a un inocente. De que Lohengrin tenía que ir en De que rescate. exacto. Entonces lo que sucede es sencillamente eso, que Lohengrin aparece en ese momento y reta a Federico y gana el duelo. Entonces Consigue la libertad consigue rescatar a Elsa. Y Elsa a su vez se enamora de Lohengrin y decide casarse con él, aún sin saber su nombre. Pero hay una parte muy importante, que Lohengrin no podía decir su nombre a nadie a menos que se lo preguntaran. Y si se lo preguntaban, él tenía que regresar inmediatamente a custodiar el Grial. Y por supuesto Lohengrin advirtió de esto a Elsa para que nunca le preguntara su nombre. Y ella lo cumplió, pero existían como rumores siempre de quién era este personaje, de por qué era misterioso, y ella no pudo soportarlo en un momento y sin querer se le escapó la pregunta. Así que en ese momento ya Lohengrin tuvo que confesarle quién era, decirle que él era el guardián del Grial y regresar a Monsalva. Pero regresó sin ella porque él le dice esta frase: el amor no puede existir sin fe. Y como ella dudó de él en ese momento al preguntarle su nombre, para él era una prueba de que no existía fe, y se regresó sin ella a Montserrat. Una vez hubo soplado 3 veces el cuerno mágico, el sonido de la música precedió la aparición del cisne. Lohengrin saltó al bote y desapareció rápidamente, dejando a Elsa sola. Bueno, luego se dice de Elsa que duró muy poco tiempo después que Lohengrin se fue y que se encontró con él, pero de manera espiritual, en Montserrat. Que su espíritu liberado lo siguió hasta Montsalvat. Exactamente. Pero también se dice que ella se quedó en su tierra y el hermano de Elsa la protegió luego durante todo ese tiempo. De hecho, estas historias de juicio por duelo se ven mucho en la serie de Juego de Tronos, en Game of Thrones. Que a veces hay un duelo y no se resuelve, o sea, no se puede resolver, y el que está siendo enjuiciado pide que exista un duelo entre 2 personas, y entonces quien gane va a determinar la inocencia o culpabilidad de quien está siendo enjuiciado. Wow, interesante. Algo también muy interesante de la historia de Lohengrin es que fue contada a través de una ópera del compositor Richard Wagner, titulada justamente Lohengrin, y cuenta la historia de Lohengrin, obviamente. Esta ópera se divide en 3 actos y el tercer acto trata de la boda de Lohengrin con la duquesa, y lo interesante de esta parte es que la música que suena en ese momento es nada más y nada menos que el coro nupcial que en Occidente se utiliza en las iglesias, o por lo menos en la iglesia católica, cuando 2 personas se van a casar. Es decir, que esta composición proviene de esta ópera titulada Lohengrin. El coro nupcial es una marcha nupcial que forma parte de la ópera del compositor alemán Richard Wagner titulada Lohengrin, compuesta en 1850. Esta pieza es usada en las bodas del mundo occidental para la entrada de la novia. Su ubicación habitual en el inicio de una ceremonia nupcial no está del todo de acuerdo con su colocación en la ópera. El coro se canta después de la ceremonia por las mujeres de la fiesta nupcial, ya que acompañan a la protagonista Elsa a la cámara nupcial. De hecho, este coro nupcial no es puramente instrumental, sino que tiene letra, ya que estas mujeres van contando o van narrando lo que está sucediendo. Y dice, la traducción en español dice más o menos así: fielmente guiada, ve allí, a donde la bendición del amor os preservará. El coraje triunfante, la recompensa del amor, se une a vosotros en la fe como la más feliz de las parejas. Campeón de virtud, adelante. Joya de la juventud, adelante. Huye ahora al esplendor de la fiesta de bodas, que las delicias del corazón sean tuyas. Esta habitación perfumada, adornada por amor, ahora os lleva adentro lejos del esplendor. Fielmente guiada, muévete ahora, a donde la bendición del amor os preservará. Coraje triunfante, amor tan puro, se une a vosotros en la fe como la más feliz de las parejas. Bueno, recordemos también que este tipo de historias medievales fueron escritas en el siglo XII, a pesar de que estas historias realmente se ubican, o las fechas de las historias están ubicadas para otros siglos mucho anteriores, siglo V por ahí, pero sus autores pertenecían al siglo XII, así que le agregaban elementos de la época, como la forma de la monarquía, que para el siglo V en realidad la monarquía no existía de esa manera,
con esas estructuras. Las caballerías tampoco existían de esa manera. De hecho, los caballeros templarios no existieron sino a partir del siglo XII, pero como fueron escritas, aunque eran leyendas que venían de boca en boca desde hacía muchísimos siglos atrás, seguramente desde esos mismos siglos V, siglo VI, le agregaban elementos que existían en esa época, que era el siglo XII, elementos de la época en que fueron escritos por estos autores del siglo XII. De hecho, hay estudiosos que dicen que estas historias llegaron a Europa, pero que antes habían sido contadas por los moros. O sea que su origen no es ni siquiera el europeo, así que tienen que haber cambiado muchísimo. Yo creo que lo central es el hecho de que existe una reliquia que da poderes y que muchos quieren poseer. Y si lo vemos con respecto al contexto histórico, en ese momento eso era como que todos perseguían eso, y en esta historia se muestra el Santo Grial como algo bueno, que era para la época, tener ese objeto de deseo que da poder. Pero después hemos visto que en historias medievales que han surgido luego, esos objetos de deseo han sido un poco más bien una maldición. Si lo vemos, por ejemplo, en las historias que contaba Tolkien, la historia del anillo, del Señor de los Anillos, el anillo más bien era quien lo poseía lo destruía. Veíamos lo que pasaba con este sujeto, la criatura Golur, que quedaba toda horrible después de que era la criatura esta que va diciendo mi precioso, que el anillo más bien lo destruía. Y lo que quería mostrar Tolkien en esta historia es cómo la codicia humana hace que el hombre mismo se autodestruya. Y en estas historias del Grial no plantean eso. El Grial era algo bueno, algo que daba poderes. Sin embargo, en la última historia que contamos, en la última leyenda, vimos que ese Grial sí pedía un sacrificio, que es otra cosa que también va cambiando en las historias, porque al final Lohengrin y Elsa, que es un final que tú dices, ¿es un final triste o un final feliz? Que hay como la duda, porque al final ellos se tienen que separar, y prácticamente lo que los separa es el Grial, sí, por las órdenes del Grial, que él tiene que ir a custodiar el Grial, aunque lo justifican con aquel cuento de que, con aquella frase de que el amor no puede existir sin fe. Pero luego vemos en otras historias del romanticismo, donde más bien las personas por amor rompen las barreras, rompen las leyes, como se ven en historias como Romeo y Julieta, que lo que te muestran otras cosas, que ahí vemos cómo va cambiando tal vez esa moral o esa manera de entender el mundo. Y a medida que van evolucionando las historias con la época en la que estamos, o sea, va avanzando la época, pero también van avanzando las historias y se van ajustando a la realidad de la época, por decirlo de alguna manera. Igualmente sigue habiendo siempre una reliquia o un símbolo, una figura que representa poder. De hecho, en las historias que vemos en la actualidad, que vemos en el cine, en la cultura pop, muchísimas veces estas reliquias, objetos que representan poder, son destruidas al final por el personaje principal, por el personaje protagónico. Si nos vamos al final de la última película de Harry Potter, cuando él tiene la varita de sauce, que era una de las reliquias de la muerte, la rompe y la bota. Es decir, no se queda con ella como una reliquia que tiene que proteger, custodiar, porque le da poder, sino que más bien quiere deshacerse de ella. O el guantelete de Thanos que antes nombraba. El mismo Thanos lo destruye. Como que de cierta manera se convierte esa reliquia que otorga poder en algo que yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo, que el poder no nos vuelve héroes sino villanos. Entonces la codicia por poseer esa reliquia, si cae en manos equivocadas, termina siendo más bien muy, muy perjudicial para la humanidad o para la persona que lo posee. Lo que sí te muestran estas historias, estas leyendas del Grial contadas de aquella época, es que ese poder que, más o menos la frase de Marvel, de Stan Lee, que ese poder que te da el Grial también conllevaba una gran responsabilidad, porque ellos debían de cumplir siempre las órdenes que daba el Grial. Fíjate que hasta en la última leyenda se dice que ningún caballero nunca había desobedecido una orden del Grial. Y quienes no quisieron vivir en ese sacrificio, finalmente padecían lo que padece cualquier humano normal. La muerte, las enfermedades y hasta la pobreza en algunos casos, porque un destino final
como los que murieron, que se fueron a vivir otras aventuras lejos del Grial y los mataban con una espada, o quedaban como por ejemplo Anfortas, quedó enfermo después de haber sido herido con una espada venenosa, hasta que llega Percival y le hace la pregunta que milagrosamente hace que se cure. Es decir, que no cumplir con la ley del Grial es como no cumplir con la ley de Dios, que además es lo que comentábamos desde el primer episodio, que estas historias del Grial existían desde antes, pero que cuando llegan a Occidente o a Europa se convierte la cristianización del Grial. Fíjate que la historia de origen que se cuenta en la parte de José de Arimatea es que el Grial surge de una piedra que cae del cielo cuando Lucifer es expulsado del paraíso. Y que de hecho la mayoría de la gente conoce el Santo Grial es a través de la Iglesia Católica. Y yo creo que en este siglo o milenio, en esta era, una de las veces que más se ha hablado, que ha estado que más se ha comentado del Grial, que más se ha escuchado hablar del Grial, es cuando salieron los libros de Dan Brown, porque se hablaba mucho de ese Santo Grial. Sí, cuando la búsqueda y que no se veía, popular. Y que de hecho en la película o en esa historia de Dan Brown ni siquiera se sabía qué era exactamente el Santo Grial. Y lo interesante es que, bueno, vemos que estas historias están mezcladas con ficción, que son de fantasía, pero que también tienen influencia de la realidad. Y que hay mucha gente que sí ha creído que existe un Santo Grial y que hay mucha gente que sí ha buscado esta piedra o esta reliquia sagrada del Santo Grial. De hecho, hasta en las historias de Indiana Jones, en una de ellas buscan el Santo Grial. Y en muchísimas películas se va a oír hablar Siempre va a hacer referencia al sí. Grial. Entonces este Grial es una historia legendaria y que ha influenciado muchas otras historias de la cultura pop incluso, pero que se ha ido adaptando con el tiempo al contexto histórico en el cual se ha ido encontrando. ¿Qué tal, Tere? Excelente, interesante como siempre. Bueno, con esta última leyenda queríamos cerrar estos primeros capítulos donde hablábamos del Grial porque nos pareció una historia muy interesante y queríamos abrir el podcast con esta historia. Seguiremos narrando historias tan interesantes como esta. Y esta fue nuestra historia de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué tal, Tere?